Muy buenas a todos y bienvenido a una entrega más de este curso Programando Micro:C desde cero. El día de hoy vamos a estar trabajando lo que es el uso de la LCD. Para eso vamos a dirigirnos a nuestro micro:C, vamos a cerrar todos los proyectos y vamos a abrir un nuevo proyecto. El nuevo proyecto va a ser un proyecto estándar con una frecuencia de operación de 20 MHz. En mi caso pueden trabajar el reloj que ustedes gusten, no hay ningún problema. Ponemos el bit 18F4550 y ponemos prueba LCD librería. Vamos a trabajar la LCD la librería. Y pues esto va a ser en LCD librería, ya no LCD manual, sino LCD librería. Voy a darle siguiente, vamos a darle que sí. En este apartado, para los que no sepan, aquí podríamos agregar algunos archivos. Por ejemplo, estos dos archivos los podríamos cargar aquí, los podríamos agregar, que es básicamente lo que sería agregar archivos de cabecera directamente sobre nuestro proyecto. Pero bueno, no lo vamos a hacer en este caso. Voy a eliminar todo esto y lo dejamos de momentico así. Lo que vamos a dejar aquí es en blanco. Vamos a darle finalizar. Venimos, si quieren vienen y revisan la configuración con Project, Edit Project, y venimos a revisar esta parte de acá. Vemos que los celulares están en HS, eso está muy pero que muy bien. Y básicamente pues todas las configuraciones por estándar me sirven. De pronto el Power Up Timer sí me gustaría encenderlo, el Power Up Timer, vamos a darle OK. Y vamos a hacer lo siguiente. Como el día de hoy sí vamos a estar utilizando la librería, pues vamos a venir acá donde está el Library Manager y vamos a abrir las librerías. Vamos a estar utilizando dos cosas. Básicamente lo que yo quiero es censar una temperatura y que me la muestren al LCD. Entonces vamos a abrir un módulo análogos digitales y vamos a abrir los módulos de LCD. Al activar los módulos del LCD se activan automáticamente las constantes y la pregunta es cómo conectamos la LCD. Bueno, la LCD básicamente funciona como la veníamos trabajando videos anteriores, porque la librería que creamos es una copia o una réplica de esta librería. Si le damos doble clic y venimos a los métodos, pues la LCD tiene estos métodos que tiene acá, que son inicializar, escribirme un texto donde está el cursor, escribirme un carácter donde yo quiera, escribir un carácter donde está el cursor y escribir comandos. Eso es lo que tiene la LCD. ¿Cómo se inicializa? Pues simplemente se pone, es un método tipo void. Ahorita requiere o tiene un prerequisito, requiere que usted le haya definido, mire, requerimientos, que le hayamos definido dónde le vamos a conectar la LCD, y eso básicamente también lo tenía nuestra librería. Así que nos da un ejemplo. Este está conectado al puerto B. Lo que vamos a hacer es copiar todo esto. Lo podemos copiar, lo podemos quitar acá, y lo que vamos a hacer es minimizar esto y venir acá y pegarlo. Aquí vamos a decir dónde estamos conectando el RS, el Enable, el D4, el 5, el 6 y el 7. Pues yo realmente mi entrenador lo tengo en D4, D1, D7, D6, D5 y D4. De esta manera tengo yo conectado mi, digámoslo, en mi entrenador, en mi placa entrenadora. Esta LCD está conectada de esta manera. Acá tenemos que poner D0, D1, D7, D6, D5 y D4. Esto que está acá, pues realmente en lo personal me parece que ocupa o satura mucho el código. Lo que podemos hacer es cortarlo y podemos generar un nuevo archivo de cabecera. Entonces llamémoslo un archivo de configuraciones. Vamos a agregar aquí un archivo de configuraciones. Entonces vamos a agregar un archivo nuevo. Aquí me aparece, simplemente voy a coger y voy a pegar los elementos aquí. Simplemente los pegamos, le vamos a dar donde dice guardar, y a ese archivo le vamos a llamar config, y la extensión que tiene el archivo pues es .h. Vamos a darle guardar y
lo que vamos a hacer es incluir, numeral, incluir la config.h. Y ahí podemos hacerlo de esa manera. Podemos compilar. Me va a pedir que guarde el archivo .c en el LCD librería. Claro que sí, las pruebas LCD, así se llama mi main. Y ya configuramos. Ahorita, ¿qué vamos a hacer? Para trabajarlo por el puerto D no tengo problemas con que sea análogo o sea digital. Sin embargo, sí es bueno o es recomendado únicamente que nos quede análogo lo que vamos a utilizar y que lo que no estemos utilizando análogo sea digital. Me explico. Yo voy a utilizar el con 1, que es el que me dice cuántos son análogos y cuántos son digitales. Recordemos ese registro con 1. Recordemos que cuando yo trabajo 15, entonces esto significa que todo es digital. Si yo ese registro lo cargo con un 14, significa que AN0 es análogo, pero el resto es digital. De esa manera, si pongo un 13, entonces ya sería AN0 análogo y AN1 análogo y el resto es digital. O sea, el resto es digital. Yo como solamente voy a trabajar un conversor, pues va a ser AN0. Me basta con que ponga un 14. Ya si pongo un 13, si pongo un 12, igual me va a funcionar porque AN0 será análogo y el resto será digital. Mucho cuidado que este con 1 solamente en esta configuración funciona para un 18. Un 16 para un 18F4550, un 16F877A ya es otra configuración, o sea que ya hay que entrar a revisar. Y no todos los microcontroladores tienen el registro Altcon. De hecho, esto es un registro ya antiguo, un registro un poquito viejo. La mayoría de microcontroladores ya tienen algo que se llaman ANSEL, que básicamente es análogo select. Entonces también, o sea, hay que saber qué microcontrolador es el que estamos trabajando. En este caso voy a ponerle un 14. Por demás, LCD init, el método inicializar la LCD, ya inicializamos. Damos el LCD CMD para que borremos el cursor. Eso lo podemos hacer poniendo guión al piso LCD, cursor off. Básicamente poniendo ese comando, que es una de las constantes que tiene micro C. Ya sabemos que si no sabemos dónde están las constantes, venimos acá donde está nuestro proyecto, venimos por acá donde están todas estas constantes y acá te dice qué hace cada una de las constantes. Yo acabo de utilizar cursor off, lo que está haciendo es apagarme el cursor. ¿Listo? Excelente esa parte ahí. ¿Qué más vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer un ciclo infinito. Vamos a hacer el ciclo infinito. Vamos a inicializar el módulo de ADC. Y lo que podemos hacer después de inicializar el módulo del ADC es sacar un mensaje por la LCD. Puede ser acá LCD, puede ser acá de una vez para que no se esté imprimiendo constantemente. LCD out y le vamos a decir en A11, le vamos a escribir temperatura y vamos a dejarlo así. Vamos a compilar y vamos a cargar el programa. Entonces vamos al archivo, importar, vamos a llevarlo entonces a la librería, LCD librería, cargamos ese código, le damos a escribir y vemos si esto actualiza. Todo esto está en tiempo real y vemos como a mí me aparece temperatura y nada más que eso. Ahora, para leer la temperatura, pues tenemos que recordar cómo funcionan los módulos ADC. Entonces nosotros necesitamos una variable que se llame temperatura, si quiere una variable tipo entero carácter que se llame convert, si lo quiere ver de esa manera. Y lo que vamos a hacer por acá es decirle lo siguiente: la conversión va a ser lo que nos dé el ADC read por el AN0. O sea, aquí le vamos a poner AN0 por AN0. Si ustedes quisieran de pronto algo más elegante, pues podrían definir acá cosas, porque para eso tenemos este archivo. Podemos definir, por ejemplo, guión al piso AN0, porque puede ser una palabra reservada al sistema, y decimos que ese es un 0, básicamente. Entonces, en vez de esto, podríamos escribir aquí guión al piso AN0. Simplemente le damos guardar a todo, le damos acá, y esto es lo mismo que haber dicho, pues,
la conversión por el canal 0. Lo que vamos a hacer entonces aquí es que, por ejemplo, a la temperatura le vamos a asignar la conversión que va de 0 a 1023. Realmente la conversión va de 0 a 1023 y vamos a hacer una linealización. Entonces yo tengo lo siguiente: cuando yo tenga 0 de conversión, voy a tener 0 de, digamos, de conversión, voy a tener 0 de temperatura. Eso es lo que vamos a tener. Cuando yo tenga 1024 de conversión, se supone que 1024, aunque realmente son 1023, pero yo he explicado en videos anteriores que me gusta trabajar un valorcito de más para que no me dé valores por exceso, sino por defecto. Voy a tener 100 de temperatura. Eso es lo que vamos a tener. Entonces ahí podemos aplicar la conversión. Entonces ahí tenemos puntos coordenados, haciendo y igual a mx más b, haciendo la ecuación de la recta como se explicó antes. Entonces el punto 0, 0, el punto 100 acá, 1024 acá. Hacemos esa ecuación de la recta aquí y se acabó el lío, vean. Aquí estamos. Entonces lo que podemos hacer ahí es que eso me quedaría y igual a la conversión, a la pendiente, que sería 100, sería el barrio de y, la diferencia entre los dos y2 menos y1, o sea 100, sobre x2 menos x1, o sea 1024, por x. En este caso lo que está en x son las conversiones, y el b que está acá es el punto de corte con el eje y, o sea 0. Entonces simplemente es 100 sobre 1024 por la conversión. Entonces esto sería la conversión por 100.0 para que sea flotante, dividido entre 1024.0 para que me dé flotante. De esta manera la temperatura vale eso que está ahí. Ahorita, ¿qué es lo que podemos hacer con este que está acá? ¿Cómo mostramos estas dos variables en la LCD? ¿Qué es el objetivo de la clase de hoy? Pues básicamente hay dos maneras. Podemos venir acá donde dice, hay dos maneras de mostrar elementos. Por ejemplo, acá por ejemplo podría mostrar temperatura, por acá quisiera mostrar el binario, por ejemplo en el 2.1. El binario, o sea, este valor pero en binario, conversión pero en binario. Entonces podemos venir acá donde dice, a ver, ¿dónde está? Conversiones. Por acá están conversiones. Vamos a ejecutarlas y vamos a entenderlas. Entonces usted lo que necesita es que usted tiene un entero y necesita escribirlo en la LCD, o sea tiene que ser un str, un string, un texto, porque la LCD imprime texto y usted tiene un número, tiene que volverlo texto, y tiene un flotante, perdón ahí, y lo tiene que volver también str. Entonces dentro de las conversiones, digamos que hay una que se llama así, float to str, o sea un número flotante que se convierte en un str, y hay uno que se llama int to str, o sea de integer, de entero a str. ¿Cómo funciona ya sea float str o int to str? Pues básicamente damos encima del método y me da un ejemplo. Tengo tres elementos flotantes, cualesquiera que sean, y tengo una cadena de textos donde voy a almacenar. Entonces utilizo el método float to str aquí, y lo que tenemos es que ponemos el número, o sea el punto flotante que tengo acá, y donde va a quedar almacenado. De esa manera el texto va a ser ese número pero como texto, va a ser el número pero como texto. Así que esa sería una de las maneras de trabajar. Ahorita el integer.toStr es la misma forma, va el número y después el texto. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente: vamos a necesitar crear entonces una variable que me sirva como de texto. La LCD tiene como máximo 20 caracteres, entonces la vamos a hacer de 20 caracteres y vamos a hacer lo siguiente: float to str, y vamos a poner en la variable flotante, en este caso la temperatura, y esa ¿dónde va a quedar? Pues va a quedar en el txt. De esa manera entonces aquí habremos en el txt definido este elemento. Podríamos hacer lo siguiente: ¿dónde desearíamos imprimir este texto? Pues ese texto tiene que quedar imprimido en la fila 1, ¿cierto? Perdón, imprimido no, impreso en la fila 1. ¿Y en qué columna? Entonces columna 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces en la 1,7, mire, yo puedo decir LCD
out en la 1,7, porque si la dejo en la 1,1 me sobrescribe este valor y ahorita hacemos la prueba. En la 1,7 ponemos txt, y al hacer esto, y obviamente al final un delay para que no se me sature el procesador del microcontrolador, pues hacemos un delay en milisegundos de 100 o de 200, ya ustedes determinarán de cuánto. Lo ejecutamos y lo cargamos acá. Vamos a observar qué sucede en la pantalla. Vamos a observar. Un segundito, yo trato. Y vemos como ya me aparece 99 punto y está saltando. Entonces vamos a mover acá, vamos a mover y vemos como ya me está variando de 0 a 99. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué pasa cuando yo le he hecho en la 1,1? Pues vamos a ver que el texto tem era como si estuviera sobrescrito, realmente sobrescrito. Entonces simplemente compilamos, volvemos a grabar y vamos a ver cómo ese valor va a quedar encima del texto. Mira, me borró el texto. Por eso es importante no poner el cursor otra vez en la 1,1, porque si no me hubiera sobrescrito el valor del texto. Entonces por eso es importante saber dónde estamos escribiendo. Entonces 1,7 en este caso. Ahora, con el ánimo de revisar esto, lo que vamos a hacer es cargar acá ya la variable de la conversión. Entonces ya ustedes se darán cuenta que eso es, no, pues eso es un entero que va a pasar a str y vamos a recibir la conversión y la vamos a guardar en txt, la misma variable de texto que me sirva para las dos cosas. Entonces en este caso podemos hacerlo ya en la 2 y acá es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un espacio. Entonces en la 2,9. Simplemente compilamos y cargamos el código y vamos a ver si aparece el número binario que está ahí. Claro que no aparece con 1, 0, 0, sino con un valor de 0 a 1023. Entonces ahí estamos en 1015, 1000 algo. Entonces simplemente vamos a variarlo y vemos cómo también está cambiando. Aparece. Si los brincos están muy altos, ya les he dicho que ustedes pueden cambiar acá los tiempos para que le mejore y no brinque tan rápido los puntos flotantes o eso. Digamos que esta es una de las maneras que es buena. Vamos a revisar cuánto espacio de memoria consumen y después comparamos, porque realmente a veces los espacios de memoria hay que saberlos optimizar. Miremos. Hay menos brincos y se observa un poco mejor los elementos. Ahorita sí, entonces eso es lo que tenemos en cuanto a las conversiones. Y es una pregunta que me ha hecho un suscriptor ya hace algunos videos atrás. Ahorita, en cuanto a espacios de memoria, aquí estamos gastando el 3.9. Vamos a hacer el mismo efecto, pero con otra variable que se llama sprintf. Otra de las maneras de hacerlo pues es venir acá donde está las librerías y hay otra que se llama sprintf, esta que está acá. Sprintf también es otra de las formas que pues a mí me gusta mucho trabajarlas. Voy a borrar esto que está acá, voy a borrarlo porque le puedo dar formato. O sea, en la conversión, mire el poco de decimales que tenemos. Si yo no quiero mostrar sin un decimal, sprintf es mejor opción. Entonces yo puedo hacer lo siguiente, sprintf, ¿dónde va a quedar almacenado la información? En el texto. Primero es dónde va a quedar almacenado, coma, y después el texto que quiero que quede almacenado ahí. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, temperatura, mire que lo puse en mayúscula y el otro está en minúscula, o sea que vamos a notar el cambio. Y acá debería aparecerme, o sea, ya aquí deberían de aparecerme el valor de la temperatura. Como eso es una variable, lo que vamos a hacer es darle un porcentaje y vamos a referirnos al tipo de variable. Vamos a ver si en ese printf nos dan esa documentación. Pues claro que nos dan la documentación, vea. Si la variable es una variable entera, pues tiene que ir una D. Si es una variable entera sin signo, tiene que ir una U. Si es una variable entera sin signo, también puede ser una O. Si es una variable entera sin signo, puede ser una X o puede ser una X mayúscula. Mire que los enteros sin signo se pueden escribir de muchas maneras.
Si es un flotante o un doble es una F, si es un doble es una E también, o aquí una E como lo quieran ver, o una G. También si es un entero es una C, si es un carácter es una S, si es un método tipo void, pues es una P, y el porcentaje va antes de cualquiera de estas letras. Entonces, vamos a ver si entendimos. Nosotros tendríamos que poner aquí porcentaje y decirle que le vamos a agregar una variable. ¿Cuál variable? Pues la variable de temperatura en este caso. ¿De qué ámbito es esa variable? Del ámbito flotante. Entonces le ponemos una F. Y podríamos escribir escribiendo grados, por decir algo. Simplemente escribimos temperatura, tanto por ciento, grados. Y cerramos acá y ponemos acá. Aquí vamos a poner las variables. Entonces, ¿qué variable tiene que ir? Pues la temperatura. Entonces, aquí también va a ser va a ser una pausa para explicar algo más. Yo acabo de decirle que acá va a ir una variable y que estos son los textos. Temperatura, espacio, espacio y grados. Listo. Y que acá va una variable. ¿Dónde relaciona la variable? Al lado de los argumentos a la derecha. Quiere decir que si yo aquí hubiera puesto otro %f, yo puedo concatenarle, por ejemplo, otra variable, 11.2. Y que significa que al lado de esa variable aparece otra. Es más, si yo después de esto quiero que tenga otro número, otra variable, pues digamos que este primer argumento se refiere a la temperatura y esta segunda variable se refiere a más a la derecha, porque es la variable que está más a la derecha, entonces se refiere a esta. De esa manera yo podría agregar tantos como yo quisiera. Bien, pero dejémoslo de momentico así y él va a encontrar estos elementos. Ahorita no sé si de pronto aquí me aparezca, aquí hay un simbolito que sería como más práctico, pero no sé si la LCD lo contenga. Vamos a probarlo, que nada se pierde. Ahorita TXT va a quedar con la temperatura, el valor de la temperatura numérico y en grados centígrados. Listo. Ahorita que vamos a imprimir el LCD out en la 1.1, aquí sí que voy a escribir desde la 1.1, porque yo estoy dando el formato de temperatura dentro del texto, cosa que no hacía antes con la conversión. En la conversión solamente me quedaba con el número, en cambio aquí pude formatear texto, o sea que no importa muy poco si esto se borra, porque yo ya tengo la información de temperatura acá. Así que ahí le vamos a escribir que me escriba el TXT, que es la que tiene la información. Bueno, vamos a compilar, vamos a cargar y vamos a ver qué sucede por acá. Vamos a ver si hagamos un poquito más de tamaño. Eso. Y ahí mire que me apareció, bueno, este simbolito no lo contiene la LCD, en vez de eso puso un menos, pero ahí está la información. Y oiga, mira, pues usted me engañó, usted me dijo que yo le podía decir cuántos decimales le puedo poner a esto, y claro que sí. Básicamente yo quiero establecer un formato que es el siguiente. Yo quiero decirle que tenga 99.3. ¿Cuántos caracteres debe imprimir ahí? 1, 2, 3 y 4. Vamos a imprimir 4 caracteres. Siempre vamos a imprimir 4 caracteres. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Aquí le podemos dar dos valores, 0.1. Entonces, esto es los caracteres que tome en la parte numérica sin punto decimal, con un solo punto decimal. Si le pongo 2 puntos decimales, 3 puntos decimales, dejémoslo en 1. Yo voy a poner aquí 4 porque acabamos de demostrar que yo sí tengo 25.3, esos son 4 caracteres, y siempre quiero que conserve este formato de 4. Si me escribe, por ejemplo, 5.2 grados, igual él me deja aquí un espacio. Y eso es conveniente, o sea, siempre estará ocupando en memoria la misma cantidad de espacios en la LCD. Y eso es bueno, eso es muy bueno saber que siempre ocupe la misma cantidad de espacios en memoria. De hacerlo de esta manera, observemos que la LCD tiene muchos decimales. Yo voy a compilar, le vamos a dar donde dice cargar, venimos por acá y vamos a ver cómo esto se ajusta un poquito más al tamaño. Y ahí aparece 19.2 porque estamos diciendo son 4 caracteres, entonces el 1, el 9, el punto y la parte decimal. Y solamente de los 4, uno va a ser decimal. Yo podría escribir 5 caracteres y decirle que me escriba ya 2 decimales. También se puede hacer. Entonces me escribe 5 caracteres con 2 decimales. Vamos a darle aquí donde dice escribir.
y ahí me aparece. De esa forma yo puedo decirle, mira dónde está los dos puntos decimales. Aunque yo reduzca esto a 0, vemos cómo él prefiere borrar este espacio, este carácter, pero siempre está ocupando la misma cantidad de espacios en la LCD. De esa manera yo me aseguro que no me vaya a sobreescribir ni que me vaya a dejar información basura en la LCD. Porque si no lo hacemos así, nos puede quedar información basura sobre la LCD y eso a veces no es bueno. Bien, entonces ahí básicamente tenemos ese elemento. ¿Cómo escribimos un valor entero entonces, profesor? Va a abrir la vuelta. Sprint f, lo vamos a poner txt, le ponemos binario, le ponemos entonces por ciento. Recordemos que los enteros es una d, ¿cierto? Cerramos acá, coma, y pues la variable que quiero que aparezca ahí es convert. Y listo. De esa manera simplemente me quedaría hacer LSD en la 2.1 y compilamos acá. Vamos a revisar los espacios de memoria. Ya hemos gastado 5% en prácticamente el mismo código. O sea que sí tiene un desgaste mayor. Compilamos acá y vemos cómo me queda toda la información ahí. De esta manera entonces podemos escribir mensajes o variables en la LCD. Así que nos vemos en una próxima ocasión.